hay promesas que están ahí. Y usted me dirá, hermano, pero ¿por qué no se cumple lo que Dios me ha dicho? Es que aquí David dice, en el Salmo 26, que él era íntegro. Es decir, él le decía a Dios, yo he andado en integridad, yo he caminado en integridad, yo he vivido en integridad. Es decir, David le decía a Dios que él era íntegro. Ahora tenemos nosotros esa facultad de decirle a Dios que somos íntegros. No me he sentado con hombres hipócritas. Es decir, David no prestaba su oído al chisme, ni se sentaba con gente hipócrita. David era un hombre que se mantenía en integridad. David no andaba con doble cara. No titubees. Eso lo dice la palabra. La Biblia nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Esto es una guerra constantemente. Una guerra de argumento, una guerra de pensamiento, una guerra donde somos dardeados todo el tiempo para nosotros desenfocarnos del llamamiento que Dios nos hizo a nosotros. David no titubeó en creerle a Dios. David le creyó a Dios, no importando la condición en la que él se encontraba. Y este asunto es de perseverancia y de no titubear, de mantenerse en fe. La palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Y la inconstancia te lleva al fracaso. Por lo tanto, usted tiene que estar firme. Está pues firme, dice la palabra, ceñido vuestro lomo. Como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, hablando acerca de las batallas espirituales. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Dice, resistí, toma la armadura de Dios. Dice, y habiendo acabado esto, mantente firme, no titubees en nada. Porque cuando nosotros empezamos a dudar, porque el que duda, como dice la palabra, es como las olas del mar, que vienen con ímpetu, pero se desvanece inmediatamente. Aquí vemos un David que le creyó a Dios, no titubeó en ninguna manera, sino que ante Dios, dice la palabra, que él expuso su queja. En los momentos difíciles, él empezó a clamarle a Dios. Es decir, le reclamaba a Dios porque era íntegro, se mantenía en integridad, no titubeaba en ninguna manera en creerle a Dios. Y mira lo que dice aquí, libro de los Salmos, capítulo 26, dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Es decir, David dice, yo soy íntegro, yo confío en ti, yo me he posicionado a creerte, yo me he mantenido fiel ante ti, porque quien me llamó fuiste tú. David estaba atendiendo las ovejas, quien le llama es Dios. Ahora, entienda esto o entendamos esto. ¿Quién es que nos elige? Dios nos elige. Si Dios te eligió a ti, si Dios me eligió a mí, no titubees en nada, confía. Ahora, estamos siendo dardeados, ¿por qué? Por los espíritus de las tinieblas, que no quieren que nosotros nos mantengamos firmes en la esperanza y en la confianza en que Dios nos ha dado. Dice la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Tampoco titubeó. Lo que dice David, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. David no titubeó, confió y esperó. Ahora, pero también David dice que él se mantuvo ante Dios como íntegro, se guardó para Dios. Ahora, hay promesas para Dios. Ahora, quiero decirte lo siguiente, ¿cómo se cumple lo que Dios te ha dicho a ti y lo que Dios me ha dicho a mí? Él lo dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. Dios le dice al pueblo que saca de Egipto, si ustedes me obedecen, en pocas palabras, como dijo David, si ustedes no titubean, si ustedes guardan mis mandamientos, mis estatutos, mi decreto que yo te prescribo hoy, yo te voy a bendecir. Es decir, Dios está comprometido contigo y conmigo a bendecirnos si guardamos sus mandamientos. Es decir, Dios se compromete aquí diciendo, si tú me obedeces, yo estoy comprometido ¿a qué? A bendecirte. Pero aquí hay una acción y esta acción trae una reacción. Nosotros debemos de accionar ¿en qué? En creer, porque para el que cree todo le es posible. Y usted me dirá, hermano, estoy pasando pruebas. La Biblia dice que David pasó momentos difíciles y pasó momentos en los cuales se vio en calamidad, de tal manera que sus enemigos lo perseguían, pero tampoco titubeó.
Y él cita en el Salmo 27 y dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Escuche esto. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? No titubea en ninguna manera. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es decir, una persona así, Dios tiene que bendecirlo. Una persona así, Dios está comprometido a bendecirlo porque no titubea. Crea en el poder de Dios, cree en el poder de Dios. No anda divagando en su pensamiento, en su razonamiento. La Biblia nos enseña por qué el pueblo de Israel no pudo entrar, esa generación, a la tierra prometida. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 7 en adelante, Dios dice, el escritor dice lo siguiente, que este pueblo no conocieron sus caminos. Dice, si oyere hoy su voz, como dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón. Ahora bien, para que no seamos como aquel pueblo que vieron las obras de Dios 40 años y no conocieron mi camino, ni entraron en mi reposo. Ellos, ¿por qué? Porque titubeaban. Un día creían y otro día dudaban. Un día adoraban a Dios y otro día dejaban de adorar. Nosotros como cristianos fuimos elegidos por Dios. Fuimos llamados por Dios. Y la huerte del infierno lo saben. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que dudemos. Porque el que duda, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. David confió en Dios sin titubear. Escuche esto. De tal manera que David cita en el Salmo 142 lo siguiente. Mira lo que David habla en el Salmo 142. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. ¿Delante de quién? Del que lo llamó. ¿A quién se le quejó David? A Dios, no se le quejó a los hombres. David iba ante Dios. Inclusive él dice, en mi angustia yo invoqué a Jehová. David tenía la certeza de que Dios estaba con él. Aunque dice la palabra, como él dijo en un momento en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Los hombres de Dios tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios, porque Dios dice en su palabra, yo estaré contigo aún hasta el fin del mundo. Ahora escuche esto, hermano. Hay promesas que están ahí. Y usted me dirá, hermano, pero ¿por qué no se cumple lo que Dios me ha dicho? Es que aquí David dice en el Salmo 26 que él era íntegro. Es decir, él le decía a Dios, yo he andado en integridad. Yo he caminado en integridad. Yo he vivido en integridad. Es decir, David le decía a Dios que él era íntegro. Ahora tenemos nosotros esa facultad de decirle a Dios que somos íntegros. Cuando vivimos todo el tiempo cuestionando a Dios y diciendo, Dios, ¿dónde tú estás? Ahora, si nos mantenemos conforme a lo que la palabra enseña, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, si ustedes me obedecen, yo lo voy a bendecir. Y así está escrito, Deuteronomio capítulo 28. Hermano, ore por mí para que Dios abra puertas. Sé íntegro. Hermano, ore por mí para que Dios me ayude. Sé íntegro. Porque David incluso, oye lo que David dice. En el Salmo 26, cómo él se presenta delante de Dios. Y él le dice a Dios, cuando él dice, yo no titubeo, yo te he creído, yo he confiado en ti. Sin embargo, cuando David habla de esta manera, le dice a Dios lo siguiente, Salmo 26, vamos a leer en el verso 13, porque tu misericordia está delante de mí, de mis ojos, y ando en tu verdad. Es decir, David dice, tu misericordia está ahí conmigo, y yo ando en tu verdad. Y dice en el verso 4, dice, no me he sentado con hombres hipócritas. Es decir, David no prestaba su oído al chisme, ni se sentaba con gente hipócrita. David era un hombre que se mantenía en integridad. David no andaba con doble cara. Hoy soy cristiano y mañana no lo soy. David era cristiano todo el tiempo. David era un hombre que le servía a Dios todo el tiempo. Dice aquí la palabra de Dios.
No me he sentado con hombre hipócrita, dice, ni entré con los que andan simuladamente. Es decir, David tampoco participaba en simulaciones. David era un hombre que le servía a Dios. Un hombre que aquí lo dice, yo no titubeo en lo que yo he creído. Ahora yo no veo milagros, yo no veo señales, yo no estoy viendo que Dios está obrando. No titubee, ten fe. Porque la palabra de Dios dice que es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer. Y yo meditaba en esto, yo decía, Dios mío, pero es que nosotros debemos mantenernos íntegros. Porque cuando somos íntegros, Dios obrará a su tiempo. Ahora, ¿cómo dice él en el verso 5 de Salmo 26? Dice, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. David está aborreciendo la reunión de los que piensan mal, de los que chimean, de los que calumnian, de aquellos que no obedecen a Dios, de aquellos que son hipócritas. David dice que él no se reunía con ellos, ni participaba en estos asuntos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, consérvate puro, no participe en pecado ajeno. Timoteo, sé íntegro. Timoteo, sé fiel. Timoteo, dice, pon en obra lo que tú aprendiste de tu abuela Loida, de la fe no fingida. Entonces, hoy en día estamos muchas veces con doble cara. Hoy delante del hermano soy un hombre cristiano. Delante de fulano, pero y delante de Dios. Entonces Dios está viendo si tú eres o no íntegro. Y Dios, cuando tú eres íntegro y tú le clamas a Dios, Dios te responde porque Dios está comprometido con los íntegros. Dios está comprometido con aquellas personas que andan conforme a su verdad, que dice la palabra de Job. Dios le dice a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás le dice a Dios, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios dice, no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. Yo quiero que Dios hable de mí así, temeroso, apartado, íntegro, perfecto. Un hombre que está conforme a la ley de Dios. Es decir, Dios se lo presenta a Satanás como un hombre perfecto, un hombre temeroso. Ahora bien, ¿qué dice el cielo de ti? ¿Qué se dice de ti y de mí? Porque estamos esperando que la gente digan de nuestro comportamiento. Jesús en un momento le dice a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos le contestaron, uno dice que tú eres Juan, uno dice que un profeta se ha levantado, uno dice que tú eres Elías. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, tú eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro recibió esta revelación de quién era el Señor, Jesús le dijo, mira, y desde ahora tú serás piedra, Pedro, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, sobre esta palabra en la cual tú has creído. Es decir, Jesús estaba haciendo el trabajo que en el cielo se le ordenó, no lo que la gente pensaba o decía. Porque la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, si yo agradase a los hombres, yo no fuera un siervo de Dios. David aquí servía a Dios. Cuando caminamos sin titubear, cuando andamos en la voluntad de Dios, creyendo, confiando en que lo va a hacer, nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque tenemos la provisión y el respaldo de Dios. El pueblo de Israel vio 40 años sus obras, pero no le conocieron porque titubeaban. Cuando tenían hambre se quejaban. Cuando tenían sed se quejaban. No honraban a Dios. No daban gloria al Creador. No daban gracia. Por eso la Biblia dice, está siempre gozoso. Y usted dirá, hermano, estoy pasando en prueba. Si tú estás pasando una prueba, si te están probando, es porque tú eres agradable ante Dios. Usted dirá, ¿y cómo es esto? Sí, porque la fe tiene que ser probada. Libro de Deuteronomio en el capítulo 8. El Señor le dice al pueblo, yo lo traje al desierto para afligirlo, para probarlo, para ver lo que había en su corazón, para al final hacerte bien. Si te están probando, es porque tú eres grato ante Dios. Si es la prueba que viene de Dios, porque hay cosas que nosotros hacemos que no son pruebas. No titubees. Dios tiene el control de tu vida. No podemos titubear. Hay una atmósfera de gloria sobre ti y sobre mí. Lo que pasa es que el sistema, el mundo, nos está envolviendo en las cosas terrenales que pronto se van a acabar. Los hombres de Dios que creyeron sin titubear, como dice David aquí, recibieron la recompensa de Dios. Y Dios estaba comprometido con ellos. Hermano,
Quiero orar por ti en esta hora. Padre, mira aquellos que están escuchando este mensaje. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Dios mío. Que ellos puedan verte a ti, solo a ti, que eres el dador de vida, el que abre puertas. Tú nos escogiste, nos elegiste. Y si estamos aquí, todo te lo debemos a ti. Bendice, Dios mío, y respalda, Dios mío, a aquellos que te buscan de corazón. Hermano, Dios te bendiga. Suscríbete, comparte, dale like. Y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias por estar ahí y será hasta otra entrega. Shalom.